Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche el tema no puede ser otro, el tema de Pandora, la denuncia de la MASI. De la MASI a través del UFESIC, del Ministerio Público. Esta Oficina contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público presentó 38 requerimientos fiscales esta semana. Y le damos a la lectura, por supuesto, en qué consiste un poco esto y a la lista de los supuestos involucrados en este asunto. Es un desvío de 282 millones de lempiras entre 2011 y 2013, drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de dos ONGs hacia partidos políticos, para financiar campañas políticas, de aspirantes presidenciales y diputados, entre otros. Esta noche aquí en el programa, el abogado Raúl Pineda Alvarado es director en Ciencias Penales. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Buenas noches. Don Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PINU, ex diputado también del PINU. Don Olvan, gracias por estar aquí. Gracias. Una breve introducción rápida, a manera de información, que sirve de base para el análisis y los comentarios de nuestros invitados esta noche. ¿Qué dijo la MASI? Bueno, la MASI ha dicho que hubo un desvío de 282 millones, casi 12 millones de dólares. Veamos los puntos quizás más importantes del comunicado. El punto número 1 dice que parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la tarjeta Cachureca. 2. Entrega de fondos a coordinadores de campaña del Partido Nacional. 3. Recursos que se habrían utilizado el día E, o sea, el día de las elecciones, el 24 de noviembre de 2013. 4. Compra de 2 oficinas en el edificio Metrópolis. 5. Pago de préstamos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un valor de 99.030.000 lempiras. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, la UFESIC, ante la gravedad de los hechos investigados, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia las órdenes de captura de los imputados y el aseguramiento de los bienes. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Rápidamente entonces, los acusados por la OFESIC, por lavado de activos: José Celín Disco Elvir, Rodolfo Irías Navas, diputado del Partido Nacional; Miguel Edgardo Martínez, también diputado; Elden Vázquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquel, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Hueso, Redinar Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Siman Elvir, Claudia Yamila Noriega González, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Eric Toruño Colindres, Jean-François Marie de Piercaf, Alba Luz Ramírez Hernández, Mario Rolando Suazo Morán, Mario Edgardo Suazo Matute. Siempre por lavado de activos: Dalía Esmeralda Palma Sánchez, Josué Francisco Velázquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Elvin Ernesto Santos Lozano, Ernesto Gail Martínez. Por lavado de activos: Ita Staferrato, Sixto Pineda Hernández. Por falsedad ideológica, lavado de activos y ocultamiento: Laura Aide Arita Palma. Por lavado de activos: Jorge Alberto Izaguirre Zamora. Lavado de activos y encubrimiento: Lenín Rigoberto Rodas Velázquez, Félix Francisco Pacheco Reyes, Eduardo Enrique Lanza Raudales, José Adolfo Sierra Morales, Luis Fernando Urrutia Ramírez. Por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos: Jacobo Regalado Weissenblut, era el secretario de Agricultura y Ganadería en ese periodo. Violación de los deberes de los funcionarios y fraude: Norma Cafi Montes Chandías. Violación de los deberes de los funcionarios: William Chong-won. Falsificación de documentos públicos: Belkis Rosibel Hernández. Fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos: Fernando José Suárez Ramírez. Y Jaime Antonio Suárez, por fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Algo más. Como ustedes saben, hoy murió don William Chong-won, a eso de las 9 de la mañana, aquí en la capital. Padecía de cáncer de páncreas. No sé si esta acusación aceleró la muerte de él, pero estaba en un proceso delicado. Y vamos a hablar sobre ese tema también, por supuesto. Pero antes, un dato interesante que sirve como antecedente a todo esto. Esto ocurrió esta semana, pero en 2015, el Tribunal Superior de Cuentas, en 2015, diciembre de 2015, hace 2 años y medio, el Tribunal Superior de Cuentas hizo una investigación precisamente sobre una denuncia en la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
ahí de la SAC. Y el informe de esta auditoría o de esta investigación del Tribunal Superior de Cuentas se entregó el 2 de diciembre de 2015 al Ministerio Público. ¿Cuáles son esas conclusiones que tuvo el Tribunal Superior de Cuentas sobre esta situación? Bueno, número uno, en el periodo 2011 a 2013, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, durante la gestión del ciudadano Jacobo José Regalado Weissenblut, en su condición de secretario de Estado, realizó transferencias de fondos a la Fundación Di Battista y a la Fundación Todos Somos Honduras con base a convenios suscritos entre el Estado y ambas instituciones. Al analizar la documentación proporcionada por la SAC, encontramos que en las cláusulas de los dos convenios firmados con las fundaciones, a pesar de la relevancia de los mismos, no se describen con claridad o detalle los trabajos a realizar. 3. No existen los expedientes de la Fundación Di Battista y Todos Somos Honduras, bajo resguardo de la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles, información que indique el giro o las actividades a las que se dedican estas organizaciones. Esta unidad no podrá realizar un seguimiento de las actividades que realizan estas fundaciones para asegurar que las mismas cumplen con los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas y autorizadas por el Estado. 4. En la revisión de la documentación que se encuentra en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no se encontró documentación alguna que acreditara fehacientemente las actividades realizadas y los logros obtenidos derivados de la ejecución de los convenios. 5. La Secretaría de Agricultura y Ganadería no realizó ningún tipo de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a las fundaciones Di Battistas y Todos Somos Honduras. Tampoco se aseguró de que estos recursos fueran liquidados tal como establecen las prácticas de control interno sobre los recursos del Estado. Lo expresado por el ciudadano Jacobo Paz Boden en su condición actual de secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, ya no lo es, pero cuando era el secretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz Boden, en el periodo anterior, dijo que las transferencias recibidas por las fundaciones Di Battista y Todos Somos Honduras, su ejecución, liquidación y seguimiento respectivo no corresponde a la SAC, ya que solo funge como intermediario. Pero según el Tribunal Superior de Cuentas, esa declaración de Paz Boden es contrario a lo que establecen las normas de control interno y en consecuencia, como sujeto pasivo de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, evade en este caso la responsabilidad de aplicar bajo su responsabilidad los sistemas de control interno que aseguren la confiabilidad de las operaciones administrativas y o financieras que se realizan en esa secretaría. 6. Según declaración jurada efectuada por este ente contralor, se determina que el abogado Fernando José Suárez fue el asesor legal de las fundaciones Di Battista y Todos Somos Honduras y el señor Jaime Antonio Suárez, presidente de las mismas. 7. Considerando que los hechos descritos en este informe se originaron en el año 2011, se comprobó que la unidad de auditoría interna de la SAC, en el ámbito de su competencia, no efectuó la revisión de las operaciones administrativas y financieras de la SAC, que incluyera la revisión de las transferencias efectuadas por esta Secretaría de Estado a las fundaciones Di Battista y Todos Somos Honduras. A pesar de que esta unidad donde se registran las sociedades... URSAC. Sí, las sociedades civiles, URSAC, no existe información que indique el giro o las actividades a las que se dedica la Fundación Todos Somos Honduras. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizó transferencias directas a esta fundación. Y ahí aparecen luego las firmas de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas que participaron en esta investigación. Pero algo más, en este informe del Tribunal Superior de Cuentas aparece el número de oficio firmado por la abogada Daisy Anchecta del 2 de diciembre de 2015, donde claramente además establece, según el Tribunal Superior de Cuentas, que del resultado de estas investigaciones, dice el Tribunal Superior de Cuentas, en el segundo párrafo, presenta indicios de responsabilidad penal. O sea que para el Tribunal Superior de Cuentas, el resultado de esta investigación presenta indicios de responsabilidad penal. Opinión que, de ser compartida por la Fiscalía, implicará que la misma realice las investigaciones que considere pertinentes a fin de promover ante los respectivos tribunales de justicia las acciones legales que corresponden. Bueno, pues esas acciones legales que corresponden ya se ejecutaron. Hay 38 requerimientos fiscales con solicitud de orden de captura. Abogado Raúl Pineda Alvarado, ¿qué es esto? Esto es parte de un proceso que tiene aspectos positivos
aspectos negativos, aspectos jurídicos y seguramente consecuencias políticas. Como es un proceso, pudiéramos señalar que lo positivo es que, por ejemplo, ya ningún diputado ni en el Poder Ejecutivo se va a torcer la ley por medio de una fe de rata. Va a ser muy difícil que ese procedimiento que durante muchos años se utilizó manipulando la legislación, a veces de buena, otras veces de mala fe, eso no lo vuelven a hacer. También es positivo que ahora se va a tener más cuidado en el manejo de recursos del Estado o va a desaparecer esa práctica. Desde ese punto de vista sentimos que hay un avance dentro de un proceso que seguramente va a continuar con otros requerimientos. ¿Qué veo yo como negativo? Primero, el exagerado transcurso del tiempo de que acontecimientos del 2013 vengan a presentarse en requerimientos que se dan en el 2018 y la existencia de un código penal para los amigos y un código penal para los enemigos. Recuerde usted que en el caso del seguro ya se hablaba y se estaba documentado que recursos del fraude del Seguro Social fueron utilizados hacia las campañas políticas y no hizo nada. Recuerde que don Manuel Zelaya en el 2010 fue acusado por este tipo de delitos y la Corte lo que hizo fue anular los juicios, pero que el Ministerio Público no volvió a incoar estas acciones. Entonces, la presencia de componentes políticos en este tipo de cosas es permanente en la historia reciente de Honduras. Creo que finalmente se revela un muy mal manejo de la teoría del caso por parte del Ministerio Público. Cuando se acusa a los diputados de lavado de activos, les están resolviendo un problema, porque lavado de activos es tomar fondos de origen ilícito y convertirlos aparentemente en fondos lícitos para obtener disfrute de ellos. Ahí no hay lavado de activos. Podrán haber otros tipos penales, pero los diputados basta que digan que recibieron de la Comisión de Finanzas del Partido Nacional fondos para el DIAE, no podían ni tenían la obligación de saber el origen necesariamente de estos fondos y seguramente eso va a derivar en un sobreseimiento. El Ministerio Público tiene que entender que la lucha contra la corrupción debe ser sostenible, debe ser eficaz y no caer en ese error de abusar exageradamente del tipo penal lavado de activos para cualquier acto que tenga que ver con la administración pública. El lavado de activos es un tipo que tiene características muy especiales que en este caso particular no son aplicables. Finalmente, habrá que ver en algún momento ese proceso de investigación que está haciendo el Ministerio Público que genera populismo penal, un populismo penal que a mi criterio genera víctimas inocentes, como el caso del licenciado William Chong-Won, que se limitó a efectuar una transferencia ordenada por el superior, configurada en un presupuesto y que no tenía ninguna responsabilidad dolosa en este tipo de transferencia. Y finalmente un último problema que es jurídico y político, el autor mediato. ¿Podrá un ministro disponer que 90 millones sean transferidos a las cuentas de un partido político? ¿Tendrá él por y ante sí esa autoridad para decir voy a tomar estos 90 millones y los voy a transferir al Partido Liberal? ¿O hay otro autor, hay un hombre atrás? Y ese no se menciona en el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Este tipo de falencias tienen que irse decantando, tiene que irse depurando para que la gente empiece a recuperar la confianza en sus instituciones. No podemos seguir con códigos para los amigos y códigos para los adversarios. Es importante puntualizar estas cosas porque, reitero, este es el inicio de un proceso. En este momento hablaremos de las consecuencias jurídicas. Después
ojalá haya tiempo para que hablemos de las consecuencias políticas. Don Olman, ¿cómo lo ve? Primero, Edgardo, mi agradecimiento por la invitación y sobre todo por la oportunidad de alternar con el abogado Pineda, persona a quien yo le guardo una estimación muy especial, porque lo he visto en su actuar político desde hace muchísimos años. Fuimos compañeros en el Congreso y siempre identifiqué en Raúl una persona que era capaz de nadar contra la corriente y de cuestionar las acciones de su propio partido. Eso no es común en los hondureños y particularmente en los que se han dedicado a hacer política en los últimos 40, 50 años. Y sobre todo entre los nacionalistas. Por ahí vamos. Mire, Edgardo, yo creo que incluso el nombre del operativo se ha quedado corto. Yo creo que Pandora y la caja de Pandora y el nombre que se le ha dado no es suficiente para revelar la magnitud de la corrupción que ha existido en este país durante muchísimos años, pero que yo estimo que se recrudeció a partir incluso de los 80. Fue como una transformación. Los vicios políticos que experimentamos antes del 80-82 eran de otras naturalezas, de otras características, pero a partir del 82 surgen en el sector gobernante político como las oportunidades de hacer un enriquecimiento rápido, un enriquecimiento ligado con la impunidad, porque se han manejado tanto las organizaciones y las instituciones y se han atropellado los intereses del pueblo hondureño, que ha sido una ruleta rusa, y no me canso de decirlo, porque tal vez el pueblo hondureño me puede identificar lo que quiero decir. La ruleta rusa es aquello de la gente que juega con los revólveres y que se está disparando y disparando y disparando, contradiciendo las leyes de todo, de las probabilidades. Y como ve que no le tronó el revólver, lo sigue haciendo. Y igual ha acontecido con la corrupción. La corrupción empezó con casos pequeños, pero poco a poco las características fueron aumentando y aumentando al punto que no había un contrato de gobierno en ninguna de las secretarías que no estuviese impregnado con brochazos de corrupción. No había uno. Y esto porque las personas involucradas, mire, si hay algo que no se puede ocultar, como decía alguien, como un embarazo de 9 meses, no se puede ocultar, es la corrupción. Llega un momento en que no se puede, y las mismas personas involucradas, las que sienten que aunque hayan participado son afectados, se encargan de divulgarlo. Las autoridades mismas, en este caso estamos viendo, y deberíamos verlo, observarlo con mucho detenimiento, que el Tribunal Superior de Cuentas desde el año 11 está haciendo averiguaciones sobre todos estos casos. Alguien puede decir, pero es tarde, han transcurrido 7 años, sí, pero las condiciones no estaban dadas. El Tribunal Superior de Cuentas ha sido una institución que jamás se le brindó desde su creación el respaldo suficiente para poder hacer frente a los casos de corrupción que teníamos, empezando por el presupuesto. Cuando uno platicaba con los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y le hablaban de que cada uno de los inspectores que tenían, de los auditores, podía ser que manejara más de 1000 casos, usted se pregunta, ahí es donde reside la impunidad. No hay capacidad física, no hay recursos. Cuando usted va, y todavía ocurre, a la fiscalía en un caso particular privado y le pide a los fiscales o le pide a la policía que intervenga y lleve a cabo las investigaciones, ¿qué es lo que frecuentemente se le dice a un ciudadano? Fíjese que no tenemos vehículo. O si tenemos vehículo, fíjese que no tenemos para combustible. Fíjese que no tenemos para viáticos. Pero le voy más allá. Ahorita no hay medicinas, ni en el Seguro Social. Ok. En el hospital escuela. Entonces, en todos los centros de salud. Entonces, hay escuelas que están cayendo, hay muchos lugares donde no hay escuela. Totalmente. Y se sacaron 282 millones de lempiras a través de 2
fundaciones que no existen, Y esos son según el Tribunal Superior de Cuentas y según la MASI. Edgardo, 250 millones de lempiras son cacahuates. Eso no es absolutamente nada en comparación. Si el seguro salieron 7.000 millones en un ejercicio de 3 años, más o menos, que es el ejercicio del doctor Zelaya, imagínese usted lo que ha transcurrido en los últimos 30 y pico de años. ¿Usted cree, don Olban, que en estos casos que han sido denunciados por la MASI, son 4 ya con alguien va a ir preso? Aparte de doña Rosalena. Y una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que deseo. Yo sí deseo que haya, por alguna vez en la vida en este país, se siente un precedente. Y que vaya preso indistintamente de quién sea el apellido, el nombre, el color político que lo abraza. No importa, lo que estamos atacando es el delito. Mientras nosotros aprendamos en Honduras a seccionar lo que es la falta de la persona que la comete y entendiendo que vamos a castigar el delito y no a la persona, entonces vamos a crear una nueva cultura. Pero dice usted, abogado Raúl Pineda, que este es un proceso. Esto es el inicio de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso tiene un objetivo, tiene un fin. ¿Cuál es el objetivo en este caso? ¿Cuál es el fin en este caso? ¿Hacia dónde apunta este proceso? Usted debe tener una visión periférica de lo que está pasando en el continente y probablemente en el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha hecho de la lucha anticorrupción un mecanismo para defenestrar gobiernos. Hoy los gobiernos no los quitan los militares, los quitan los jueces y los fiscales. Y si no, hay que ver el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, Ollanta Humala, Fujimori, Lula da Silva. Las acciones de fuerza que eran características de los 70 y los 80 fueron sustituidas por las acciones legales o aparentemente legales. Entonces en Honduras se da un proceso complejo y, como le dijera, difícil de disimular en cuanto hacia dónde van dirigidas las acciones de esta lucha anticorrupción. Es decir, tienen un contenido político. De hecho, no le extrañe que la próxima semana vayan 45 funcionarios del gobierno también con requerimiento. Vea el escenario que se presenta, la elección de un próximo fiscal. Y usted empieza a analizar que este proceso que se dio en otros países va a generar muchísima efervescencia en Honduras. Y que se están utilizando errores cometidos en el pasado para asegurar una suerte de incidencia política. Mire qué interesante. Un momentito, ¿usted está diciendo que vienen otros 45 requerimientos? Sí, de 45 acusaciones, sí, acusados, ¿sí?, o más bien imputados. Antes o sea, se ¿usted está anunciando eso esta noche? Claro, eso se va a dar, van a haber más. ¿Por este caso o por otros? No, por otros casos. Por otros casos. ¿Del mismo Partido Liberal, Partido Nacional? Sí, y eso es lo también cuestionable, que haya una dirección política hacia el Partido Nacional, primordialmente, porque es el que está en el poder, no, está en el gobierno, no está en el poder, y contra un aliado natural de él, que es el Partido Liberal. Usted analiza el caso de Libre, el caso del expresidente Zelaya, pues el expresidente Zelaya ni siquiera tuvo que ir a los tribunales para tener sus cartas de libertad, le pusieron un defensor público y por un arreglo político que hizo don Porfirio Lobo, simple y sencillamente el señor no tiene juicios pendientes en los tribunales, a pesar que lo que dijo la Corte Suprema era que anulaba esos juicios y que el Ministerio Público debió haber enmendado los motivos de nulidad y volverlos a presentar. Pero ahí no hay problema y eso genera mucha incertidumbre dentro de la dirigencia del Partido Nacional, que no logra digerir que, estando aparentemente en el poder, hoy sean sujetos de acciones por fiscales, por jueces y por magistrados que supuestamente ellos eligieron a veces de manera no muy transparente. ¿Qué quiero puntualizarle con esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo nada cuando en el caso del seguro se dijo que habían fondos dirigidos hacia dirigentes del Partido Nacional y el Ministerio Público guardó silencio? ¿Por qué es la Maxi la que sale oficialmente a denunciar o a informar de la ejecución
cuando el obligado legal y moralmente es el fiscal general, porque la Maxi es apenas un órgano de acompañamiento, de colaboración, que está detrás del Ministerio Público. Y cuando usted empieza a armar este rompecabezas, se da cuenta que hay un componente político inevitable que debe ser estudiado y analizado. ¿Por qué? En algún momento un juez de mediana capacidad va a analizar. ¿Tenía el secretario de Recursos Naturales la capacidad de destinar esa cantidad de millones, casi 100 millones, a su partido? ¿Habrá algún funcionario que tenga tanto poder? El señor Chong-Won lo dijo en una entrevista a manera de reacción de estas acusaciones, dijo: yo solo cumplí órdenes. Bueno, pero hablo de el secretario de Recursos, uno de los imputados. Es decir, ¿tendría él esa capacidad de agarrar casi 100 millones y dárselos al Central Ejecutivo del Partido Liberal depositados de manera directa? No. Es decir, usted dijo al principio, esto viene de arriba. Esto es un arreglo político donde hay pesos pesados, efectuado al más alto nivel. Y eso deslegitima el accionar del Ministerio Público. Porque la gente se pregunta, ¿y por qué solo los pesos medios? ¿Por qué los pesos pesados no? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Y empieza la famosa teoría de la conspiración. Pero entendamos que Honduras va transitando la ruta que transitaron otros países, donde gobiernos electos más o menos democráticamente fueron defenestrados, fueron sustituidos, fueron ¿Usted cree que eso puede ocurrir aquí en Honduras? En el país puede pasar prácticamente cualquier cosa, incluida la tormenta perfecta, básicamente por una razón. Los políticos hondureños miran que el mar se retira y no están tomando los correctivos ni las rectificaciones para entender que llegó el momento de hacer bien las cosas. Cuando venga el tsunami, los va a agarrar desprevenidos. Lo que dijo Pepe aquí, el expresidente Lobo, cuando leyó el texto de Bertolt Brecht, el filósofo alemán, cuando dijo, vinieron por fulano de tal y no me importó, ahora vienen por mí y ahora es muy tarde. Pero mire qué interesante es esto. ¿Hacia eso vamos? ¿Es Estados Unidos quien está detrás de todo esto? Yo creo que sí. ¿Estados Unidos está detrás de estas acusaciones? Yo creo que hay una política exterior claramente definida en hacer un listado de funcionarios corruptos para Guatemala, El Salvador y Honduras, que en breves días va a salir, donde va a salir mencionada muchísima gente importante, que se están creando los ambientes. Pero mire qué interesante. Los diputados reformaron el artículo 184 que permite las medidas cautelares y pusieron el lavado como un delito que no admite una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Hoy que vayan a declarar, el juez tiene que remitirlos a un centro penal. Porque el delito de lavado de activos no permite medidas sustitutivas a prisión. Cuando un diputado pidió la derogación de ese artículo, el presidente de la República, en un acto de populismo penal, porque aquí la gente quiere ver preso a todo mundo, lo vetó y el Congreso no discutió ni procuró la ratificación constitucional de eso. Hoy tienen el problema de cómo buscan una salida más o menos legal para presentarse a declarar, y yo quiero subrayar, por cualquier otro delito, menos por lavado. Recuerde también, ¿tú eras diputado en el 99? Sí. Que en el 99, 98-99, se interpretó la Constitución en el sentido de que los diputados no son funcionarios. Entonces tampoco les pueden aplicar malversación porque son delitos cometidos por funcionarios y los diputados constitucionalmente no son funcionarios, son legisladores. Entonces se va armando a una serie de situaciones jurídico-políticas que va a generar debilitamiento institucional, inconformidad en la ciudadanía, mayor frustración, que en determinado momento puede tener expresiones en protestas de naturaleza popular. Vamos a un corte comercial. Dijo, ya nos anunció que vienen 45 requerimientos, 45 acusados más por corrupción. Sí. Que todo esto viene de una política del gobierno de Estados Unidos. Claro, en América. En América, sí. Bueno, estamos viendo desde Panamá, México, El Salvador, no digamos, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, etcétera.
Pero no me termina de aclarar hacia dónde va dirigido esto. Hacia los más altos niveles del poder político en Honduras. Vamos a un corte comercial y regresamos. Dijo abogado Raúl Pineda Alvarado que esto va dirigido a las altas esferas políticas. Sí. ¿Quiénes integran las altas esferas políticas? Los jefes, los titulares de los más importantes poderes del Estado. Si usted analiza lo que ha pasado con Ollanta Humala y su esposa... Antes de ir allá, a Perú. Antes de salir de Honduras, Juan Jiménez Mayor mencionó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Claro. Pero fíjese qué interesante lo que está pasando. Y usted me dice, permítame, y usted viene y relaciona esto que está ocurriendo, me dice que vienen 45 requerimientos nuevos contra funcionarios públicos, me dice que esto va a las altas esferas y que esto va contra los 3 poderes del Estado. Sí. O sea, esto va contra Argueta, Juan Orlando y Oliva. Contra el gobierno. Pero es que es una cuestión como contra el gobierno, es algo que efectivamente hay. Sí, claro. Porque cuando usted me dice es contra, pareciera que es una cuestión como manipulada, dirigida para afectar políticamente. ¿O hay argumentos para hacerlo? Hemos hablado de que esto tiene consecuencias políticas. Desconocer que esto va a afectar al Partido Nacional es estar en el error. Claro que hay un impacto para el Partido Nacional y eso hace que la gente del Partido Nacional esté en alguna medida molesta y con mucha incertidumbre. ¿O cree usted que el Partido Nacional va a mantener su estructura, su vigor, su fortaleza después de la serie de escándalos que se van a dar? Yo no sé quién va a ganar las próximas elecciones, no tengo capacidad de hacerlo, pero estoy absolutamente seguro que esto va a tener impacto político. Que algunos impactos van a ser buenos, le repito, nadie va a volver a querer cambiar una ley con una fe de ratas. Nadie va a querer de manera tan imprudente, para darle un nombre, manejar fondos del Estado, vengan de donde vengan, para propósitos políticos. Habrá que revisar qué hacen los comisionados de política limpia. Habrá que establecer cómo opera el Ministerio Público. El Ministerio Público pudo haberse evitado a varias acusaciones si hubiese llamado, por ejemplo, a los diputados para que esclareciesen por qué recibían ese dinero y ellos les hubieran dicho, miren, este dinero es de la comisión de campaña y es para las elecciones, y de repente no tendrían que pagar por la vergüenza de ir de repente hasta la cárcel. Pero si al presidente del Congreso, cuando va a preguntar por qué se me está investigando, le dicen, no le podemos decir porque esto es secreto, ahí le están violando su derecho a la defensa. ¿Qué quiero puntualizarle con esto? Desde un punto en el caso del doctor Oliva, le dicen que lo están investigando, lo dijo la Masi, lo dijo Juan Jiménez Mayor antes de salir del país. Y luego Oliva pregunta por qué lo están investigando. Y le dicen que no le pueden informar porque eso es secreto. Y tiene que irse a la Corte Suprema en un recurso de amparo para que le permitan saber por qué se le investiga, porque no se puede defender si usted no sabe de qué se le está acusando. Si eso pasa con el presidente del Congreso, ¿qué no pasará con los ciudadanos comunes y corrientes? Por eso yo he insistido en que la lucha contra la corrupción debe ser apoyada, pero debe ser eficaz, con respeto al debido proceso, para que genere resultados y evite acciones de violencia. Don Olman Valladares. Esto nos indica que todo el problema es complicadísimo. Y es complicado porque artificialmente, cosméticamente, se han venido cometiendo torpezas enormes que hace 5, 10, 15 años parecían parte nada más del juego político. Y como había un abuso inveterado de cometer este tipo de actos y nunca había habido ninguna represalia, ni una repercusión, entonces la gente creyó que podía seguirlo haciendo. Mire, los que hemos estado en el Congreso de la República y que transitamos por estos 30 y pico de años de una nueva experiencia en el campo político e institucional del país, estas cosas no son extrañas. Lo que pasa es que no habíamos entrado en este nuevo capítulo que se está dando, como bien lo dice don Raúl Pineda, a nivel continental. Y cuando le pregunta a usted, Edgardo,
Si usted cree que los Estados Unidos, uno dice, es lo obvio que los Estados Unidos están ahí. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón que se hartaron también. Y se hartaron posiblemente antes que los pueblos. Porque los pueblos también han llegado a un punto en que no están tolerando nada. Mire que le faltó a Raúl indicar a Correa, quizás el hombre más poderoso de los presidentes latinoamericanos de los últimos 20 y pico de años, porque llegó a controlar el país de tal manera que no necesitó una revolución sangrienta para que lo votaran del país. Es su revolución ciudadana. Eso es su revolución ciudadana. El populismo de Correa, aunado a ese altísimo grado de corrupción, ese que lo tiene ya en eso. Y algo muy importante, que se han cometido muchas torpezas. Mire, no sé si Raúl ya estaba ahí, todavía estaba en el Pero es que mire, pero es que el abogado Raúl Pineda Alvarado nos está diciendo, esto va a pegar en las más altas esferas políticas del gobierno. Edgardo, es que eso es lógico. O sea, yo no estoy diciendo que no debe ser o que no va a ser, lo que estoy diciendo es que esto nunca ha ocurrido. Pero es lógico. ¿Va a ocurrir? Va a ocurrir, tiene que ocurrir por una sencilla razón. Uno, a nivel continental hay una tendencia de empezar ya a atacar la corrupción. Se están cometiendo torpezas también. En este combate a la corrupción también se están cometiendo torpezas y se están cometiendo atropellos. Se está desconociendo el debido proceso. El principio sagrado de la presunción de inocencia no se está respetando. Se está, por ejemplo, decomisando. Pero yo creo que los amables televidentes, cuando escuchan decir que el debido proceso, que hay que respetar el debido proceso, que la presunción de inocencia, lo interpretan como una defensa a los corruptos. No, es una defensa a la ley. El corrupto no tiene defensa una vez que se le compruebe que es corrupto. Y yo le voy a decir algo importante, Raúl. Mire, en el Congreso de la República, cuando el Tribunal Superior de Cuentas empezó a exigir que los diputados presentásemos, en aquel tiempo, voy a hablar de mi persona también, hubo un gran revuelo en el Congreso porque se argumentó que los diputados no eran funcionarios. Declaración de bienes. Es más, se interpretó la Constitución en ese sentido. Y se interpretó la Constitución. Pero posteriormente, en otro periodo, se dijo, pero es que Honduras firmó el convenio de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Y ahí dice que se considerará funcionario público aquella persona electa, no electa, ad honorem o pagada, que maneje recursos públicos. Ese es un funcionario, cae en la categoría de funcionario público y por consiguiente está sujeta. ¿Y qué pasó? Los diputados nos vimos obligados a presentar declaraciones. Yo no tuve problemas porque yo siempre presenté mis declaraciones sin protestar. Pero yo quiero decirle algo. Mire, hay dos elementos importantes que están ocurriendo. Uno es el factor internacional. Aquí hay una onda que no la detiene nadie. Está tocándonos las puertas con Nicaragua. Y no cree usted que en Nicaragua el único problema es de tipo político. Es que también se hartaron de la corrupción. Y en Honduras, ¿por qué no pensar que se está incendiando el potrero vecino? Las bardas del vecino se están incendiando. Pon las tuyas en remojo, dice el refrán. Pero, como bien lo dice Raúl, la gente no escarmienta. En este momento, le garantizo que hoy a las 9 de la noche, alguien está transando algún acto irregular, algún acto de corrupción con recursos del Estado. Alguien lo está haciendo. Y eso no lo estamos especulando nosotros. Es que la gente ya perdió el miedo de hablar, incluso los involucrados. Y como en estos casos hay tres categorías, están los culpables, los genios, los que maniobran, pero ellos muchísimas veces, la mayoría de los casos, no van al frente de guerra. Utilizan lo que se puede llamar tontos útiles, pero lo más terrible son los tontos inútiles, los que no tienen capacidad de entender que se están prestando a un juego en los cuales ellos lo único beneficio que van a alcanzar es la cárcel. Porque el beneficio económico, el beneficio del poder, de lo que usted quiera, lo han obtenido los superiores, el jerarca político, el dirigente partidario, esos son los que han estado. Don Olman, abogado Pineda, ¿esto nadie lo detiene ya? No, yo creo que no. Es una avalancha ya. Yo creo que la gente de poder en Honduras ha tenido una visión muy parroquial, muy provinciana.
y ha creído que controlando el área geográfica de Honduras se aisló el país de fenómenos que son producto de corrientes mundiales. La principal amenaza de la democracia ahorita es el populismo. El populismo de derecha que representa a Trump, por ejemplo, es un populismo basado en el nacionalismo, y el otro populismo de izquierda que pudiera representar Maduro. Hay una gran conflictividad y se da un diagnóstico donde le dicen, bueno, los cooperantes ya se cansaron de meter dinero para que lo roben los políticos. Los políticos creen que cuando ganan una elección tienen un documento, una escritura, una autorización para robar. Y la gente que está actuando, como en todas las democracias, de manera emocional, a eso hay que tenerle cuidado. Que la gente ya al final, en virtud de esos populismos, quiere ver a todo mundo en la cárcel. A ellos no les importa. Si usted tiene la etiqueta de que está vinculado a la corrupción, usted debe ir a la cárcel. Y ahí es donde se dan esos riesgos, y por eso quisiéramos dejar como colofón, como decantamiento de este programa, que los operadores de justicia sean responsables para que su trabajo sea eficaz. Esos requerimientos han servido positivamente. Insisto, eso que se hacía antes en el Congreso de ahí lo arregla la fe de ratas, ahí lo arregla la Comisión de Estilo. Comisión de Estilo. Y después llegaba el Ejecutivo y si al presidente no le gustaba, cambiaba la ley. Y hubo casos en Honduras donde la ley se cambió hasta en lo que antes era la tipografía nacional. Eso se va a reducir al mínimo o va a desaparecer. Ese abuso de manejar dinero del Estado para invertirlo en asuntos o para gastarlo o para robárselo y apropiárselo para fines personales, eso se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque se está generando una prevención positiva, es decir, ya la gente empieza a tener miedo. Y el otro fenómeno, el que señala el licenciado Valladares, es que hoy la gente está más informada y la gente perdió el temor de hablar. ¿Este es el fin de la clase política? Yo creo que lo que va a generar es un relevo vamos, de la clase política. Un relevo de la clase política. Sí, vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué va a pasar con la clase política? Esto, y antes de que me diga qué va a pasar con la clase política, todas estas acusaciones de corrupción contra políticos, contra funcionarios públicos, ¿es una conspiración o hay argumentos para esto? Yo no le daría el nombre de conspiración, hay un hecho evidente, y es que Honduras, en una escala de 1 a 10, está entre 2 y 3, como los países de mayor corrupción en América. Ese es un hecho que está ahí. O sea, que no se trata de un ataque planificado algo orquestado en contra de. Y espontáneo. Es una cuestión que está saliendo a flote ya, porque aquí el mismo Tribunal Superior de Cuentas está hablando de 2015 que se presentó este informe. Sí, y de operaciones desde el 11. Y hablamos de algunas carreras políticas que van a terminar con estos procesos. Me dice, esta clase política me dice, no va a desaparecer, se va a renovar. Tiene que renovar, tiene sí, que pero por ejemplo, la clase política es que los actuales líderes del Partido Liberal, no sé si del Partido Nacional también y del Libre, van a desaparecer y tienen que aparecer nuevos. Y jóvenes y veteranos, Carlos. De mínimo reposicionados. De mínimo reposicionados. ¿De los mismos partidos o de otros partidos? De todos los partidos. Todo, o sea, políticamente hablando, usted me dice, yo no creo que gane el Partido Nacional las próximas elecciones. No, yo no sé si va a ganar o no. Lo que sé es que el golpe ahorita, en este momento, es demoledor. ¿Y para el Partido Liberal? Igual. Fíjese que el Partido Nacional ni siquiera ha hecho su convención. En los momentos más difíciles del partido, estando en las llanuras, se ha hecho convención. Este año ni siquiera se ha tomado la decisión de... ¿Quién gana con esto? Políticamente, ¿quién gana con esto? Yo quisiera que ganara el pueblo hondureño. Yo quisiera que el poder político... ¿Pero qué es que gane el pueblo hondureño? Que el poder político... ¿Que todos esos que están ahí vayan a la cárcel? No necesariamente. Entonces, ¿qué es que gane el pueblo hondureño? Que el poder político esté en manos de personas con integridad, y para eso se ocupan dos cosas. Uno, que la gente pierda esa idea de que la corrupción no la afecta. Cuando usted paga sus impuestos y ese dinero se lo roba un político, usted no protesta. Si le roban su celular en la peatonal, usted protesta
presenta denuncias y reclama. Hay una adecuación social en el sentido de que roben del Estado no es tan malo. Y el problema de la gente buena de este país, porque este país lo gobiernan no siempre personas buenas, porque las personas buenas, las personas íntegras, no quieren abandonar su área de confort, no se quieren arriesgar. Entonces, usted mira que para la elección de un fiscal, por ejemplo, apenas 28 abogados decidieron competir, que ya el servicio público dejó de ser atractivo, que la dosis de patriotismo que debemos tener todos los hondureños en el sentido de amar nuestro país cada vez se va reduciendo. Pero ahora, con estos cambios, pudieran darse fenómenos esperanzadores. El caso se llama Pandora. Recuerde usted que Pandora, una figura mitológica, es una mujer que hace Zeus para una venganza y le da de regalo de bodas una caja donde están todos los males. Al final, lo que queda más abajo en la caja es la esperanza. Por eso la gente dice, la esperanza es lo último. Esto puede generar un proceso esperanzador para la sociedad, pero que va a generar un cambio, le guste a los políticos, le guste a la ciudadanía, nos guste a nosotros, va a generar un cambio, no sé con qué consecuencias, pero sí va a ser mejor que lo que tenemos y lo que hemos tenido en las últimas décadas. Esto puede, para una especie de autoprotección de los políticos, ponerse de acuerdo entre esa clase política antes de decir nos van a sacar de aquí, armemos una constituyente y desarmamos aquí, no sé si el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y borrón y cuenta nueva. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ser que estén tramando una especie de autodefensa los políticos, tramando algo así? Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Usted reclamó que por qué solo a los nacionalistas le están presentando requerimientos. Que por qué solo a los liberales le están presentando requerimientos. Yo percibo un sentimiento generalizado de por qué esa aplicación de las leyes solo para cierto sector, y la lucha debe ser integral. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿por qué no lo dice específicamente? Más claro. A menos que el sector que acompaña al presidente Zelaya sean niños de doctrina, y todos sabemos que no son así. El presidente Usted dice, Zelaya, si presenta requerimiento contra nacionalistas, está bien. Sí. Que presenten contra liberales, está bien. Sí. Y contra quien sea. Y usted dice que presenten contra libre también. Contra todos. ¿Eso es lo que está diciendo esta noche usted? Los diputados nacionalistas... ¿Eso es lo que está pidiendo esta noche usted, abogado? Sí, los nacionalistas pueden justificar... Usted fue asesor del Ministerio Público por varios años. Claro. Y ahí quedaron varios expedientes relacionados con personajes del gobierno del presidente Zelaya que no se ejecutaron nunca. Ahora, analice ¿por qué exige usted, por qué pide esta noche aquí que dice, si van contra nacionalistas, si van contra liberales, que vayan también contra libre? Por el hecho de que la lucha debe ser contra los que están involucrados en corrupción, lo que dice Olban, contra el delito. El corrupto no tiene ni partido, ni religión, ni país. El corrupto es corrupto. Eso quedó evidenciado ahorita en El Salvador, donde el del FMLN que ganó, Mauricio Funes, ahora, fíjese están qué pidiendo y saca también, izquierda y derecha. Fíjate qué interesante. El caso de FAPER. ¿Cómo puede justificar FAPER esos fondos de la Comisión de Campaña del Partido Nacional a su patrimonio? Los nacionalistas pueden decir perfectamente, ese es el dinero para la campaña de mi partido, pero con FAPER el tratamiento debe ser diferenciado. Y sectores de izquierda, o que dicen ser de izquierda en este país, se han beneficiado también de la corrupción. De ahí que para que la lucha sea creíble, sea confiable, sea legítima, debe hacerse contra todos y no generar antinomias que a veces no logran digerir los nacionalistas en decir, ¿por qué sustancialmente contra nosotros y contra el partido? En 30 segundos, don Olban, ¿usted comparte su opinión? Totalmente. Es que la aplicación de la ley, insisto, no puede estar desviada solamente hacia un sector. Y otra cosa es que tarde o temprano, y a mí no me preocupa que en este momento solo sean nacionalistas, eso puede obedecer también a otro tipo de estrategias. En el sentido, me voy a curar en salud y para que no me critiquen voy a meter, de entrada voy a meter a mi gente a sacrificar a mi gente.
pero ahí detrás de ellos vienen los otros. O sea, aquí todo funcionario público que ha estado involucrado en actos delictuosos en los últimos años va a pagar, va a sufrir las consecuencias, como se dice. No va a haber castigos ni premios aquí. Aquí lo que hay que hacer es sufrir las consecuencias. Recuerda usted en el debate presidencial en el que usted era candidato presidencial del Pino. Usted ganó ese debate presidencial contra excelentes candidatos presidenciales de Democracia Cristiana, don Orlando Iriarte, el abogado de Ramos Soto del Partido Nacional y del doctor Carlos Roberto Reina, que después quedó como presidente. Pero fue unánime, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Cuál fue la frase célebre de ese debate? No recuerdo en ese Voy momento. a meter preso a los corruptos de cuello azul, de cuello rojo, de cuello blanco y de cuello verde. Sí. Así es. Eso se aplica ahora también. ¿Por qué vamos a buscar solo los de cuello azul? Si los de cuello rojo, incluso en algunos casos de individuales, el pecado ha sido peor que esto. A mí 260 millones que están hablando en este momento del inicio de la caja de Pandora. No, si aquí hay personajes de gobiernos anteriores que solo una persona tiene más de 250 millones de requerimientos en el Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche. En un minuto, abogado Raúl Pineda, don Olvan Valladares, los políticos, en una especie de autodefensa, protección, ¿pueden inventar una constituyente para que esto sea borrón y cuenta nueva, sí o no? Pudiera darse, esté en el catálogo de posibilidades. Don Olvan. No, yo creo que sí. Se puede dar, aunque habemos muchos hondureños que creemos que en estas circunstancias lo menos que conviene es una constituyente. Lo que tiene que hacer es tomar decisiones a nivel de los sectores políticos en general. Pero mire, Edgardo, mire usted el problema que nos aqueja el problema postelectoral. ¿En quién creemos que hay que depositar en manos de quién el diálogo? En 4 personas. 2 de cada partido político. Y decimos, no, es que eso no tiene que ser entre 3 personas. Este es un drama de 9 millones de hondureños. No puede ser. Las universidades se llaman a silencio, los colegios profesionales se llaman a silencio. Todo el mundo está jugando el papel de hacerse el tonto. No, si a la hora de que vengan los riflazos, a la hora que ocurra el hartazgo, como ha ocurrido en Nicaragua, contra un gobierno que hasta hace unos 5 o 6 meses se creía inamovible, y uno de los hombres más poderosos políticamente en el continente era el comandante Ortega. Un movimiento sin líderes. Y sin líderes visibles. Sin líderes. Pero está participando medio mundo en ese asunto. Y otra cosa es con la suficiente valentía para afrontar incluso la muerte, pues. Y eso los pueblos llega un momento en que se hartan, se hastían de ese asunto. Y eso es lo que los políticos no deben llegar a cometer, la irresponsabilidad más grande de creer que lo pueden controlar todo. Don Olvan, muchas gracias. A la orden. Igualmente, abogado Raúl Pineda, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, que Dios le ayude a Honduras y que acoge en su seno a nuestro común amigo William Chongbun. Sí. Muy bien, la jornada, lo mejor del Mundial, Rusia 2018, a continuación por TSI. Buenas noches y que estén bien.